La Semana de la Moda de Milán se desarrollaba con su habitual ritmo vertiginoso, luces intensas y una atención mediática constante. Entre desfiles, invitados internacionales y flashes incesantes, la presencia de Saint Torun no pasó desapercibida. Su llegada despertó interés inmediato entre periodistas y asistentes, no solo por su trayectoria, sino por el ambiente emocional que lo rodeaba. Desde el primer momento se percibía que algo diferente estaba a punto de ocurrir. La tensión previa a sus declaraciones era evidente. Durante una breve pausa entre eventos, Saint Torun fue abordado por la prensa. Su actitud inicial fue serena, pero su lenguaje corporal revelaba una carga emocional profunda. Al mencionar el nombre de Mahassin Meravet, su tono cambió de forma notoria. No hubo respuestas ensayadas ni frases calculadas. El momento se volvió auténtico y espontáneo. Los presentes notaron cómo su voz se quebraba ligeramente. Saint Torun hizo una pausa antes de continuar, intentando recomponerse. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada frase parecía cargada de significado personal. No hablaba desde la distancia, sino desde la vivencia. El silencio que se generó a su alrededor fue absoluto. Milán, con su elegancia característica, se convirtió en el escenario de una confesión emocional. Saint Torun habló de apoyo, de comprensión y de momentos compartidos. No entró en detalles innecesarios, pero cada palabra tenía peso. El público entendió que no se trataba de una simple mención. Había una historia profunda detrás de ese nombre. La emoción era imposible de ocultar. Mahassin Meravet, aunque no estaba presente físicamente en ese instante, se convirtió en el centro del discurso. Su influencia era evidente en cada gesto de Saint Torun. Los periodistas intercambiaban miradas al notar la intensidad del momento. Nadie interrumpió. El respeto por la escena fue total. La moda quedó en segundo plano por unos minutos. A medida que avanzaban sus declaraciones, la emoción se hizo más visible. Saint Torun respiró hondo varias veces para continuar. Sus manos temblaban levemente, delatando la carga interna. No intentó disimular lo que sentía. Esa honestidad fue lo que más impactó. El momento quedó grabado en la memoria de los presentes. La Semana de la Moda suele ser un espacio de imágenes calculadas y discursos breves. Sin embargo, esa jornada rompió con el molde habitual. Saint Torun se permitió ser vulnerable ante las cámaras. No habló como una figura distante, sino como alguien profundamente conectado a sus sentimientos. Esa diferencia marcó el momento. La reacción fue inmediata. Algunos asistentes describieron la escena como inesperada y poderosa. No hubo escándalo ni exageración, solo emoción real. Saint Torun. Saint no buscó protagonismo adicional. Simplemente respondió desde el corazón. Esa naturalidad fue lo que convirtió sus palabras en noticia. Milán fue testigo de algo distinto. Tras finalizar sus declaraciones, el ambiente quedó cargado de emoción. Saint Torun se tomó unos segundos antes de retirarse. Agradeció con un gesto sencillo y se alejó sin prisas. No hubo más comentarios. El silencio volvió a ocupar el espacio. El impacto ya estaba hecho. Horas más tarde, el momento seguía siendo tema de conversación. No por un desfile en particular, sino por la sinceridad mostrada. La figura de Mahassin Meravet adquirió aún más relevancia en ese contexto.
Su nombre quedó asociado a un instante genuino. La narrativa se construyó sola. El interés creció rápidamente. La imagen de Sanctorum emocionado contrastó con la rigidez habitual del evento. Esa diferencia fue clave para su repercusión. No se trató de una estrategia, sino de una reacción humana. La moda, por una vez, fue testigo y no protagonista. El foco estuvo en la emoción, y eso marcó la jornada. Milán continuó con su agenda repleta de eventos. Sin embargo, ese momento quedó suspendido en el tiempo. Muchos lo recordaron como uno de los instantes más sinceros del evento. Sanctorum no intentó corregir ni matizar sus palabras después. La coherencia se mantuvo. El mensaje fue claro. Mahasin Meravet, sin pronunciar palabra, estuvo presente en cada frase. La conexión entre ambos se hizo evidente sin necesidad de imágenes compartidas. El público entendió la profundidad del vínculo. No hubo confirmaciones ni desmentidos. La emoción habló por sí sola, y eso bastó. La prensa internacional recogió el momento con atención, no por sensacionalismo, sino por su carga emocional. Sanctorum se mostró tal como es, sin filtros. Esa transparencia fue valorada. La reacción del público fue inmediata. El interés se multiplicó. En un entorno donde la apariencia lo es todo, la emoción ganó protagonismo. La Semana de la Moda de Milán vivió un instante distinto. Sanctorum dejó ver su lado más humano. Mahasin Meravet fue el eje invisible del momento. La escena quedó instalada en la memoria colectiva. Así, Milán no solo fue escenario de tendencias y diseños, también fue testigo de una emoción imposible de ocultar. Sanctorum habló desde el corazón. Mahasin Meravet estuvo presente en cada palabra. El impacto fue real, y la historia se compartió.